Esta semana vamos a arrancar a ver las propiedades de la potenciación y de la radicación, ¿sí? Que son muy similares a las propiedades que han visto, pero para los números naturales, ¿sí? Antes de arrancar con las propiedades, quería retomar algunas cuestiones acerca de las potencias y las raíces, ¿sí? Con respecto a las potencias, si yo quiero resolver la cuenta 3/4 elevado al cuadrado, ya sabemos que tenemos que distribuir ese cuadrado al 3 y al 4, al numerador y al denominador. Por lo tanto, resuelvo 3 al cuadrado que me da 9 y 4 al cuadrado que me da 16. En símbolos podríamos escribir esta manera de resolver la potencia de esta forma. A dividido B elevado a la C es igual a A la C sobre B a la C. Segunda cuestión, cualquier número, si ya sea un número natural o un número racional, elevado a la 0, siempre el resultado va a ser 1. Acá les puse un ejemplo. En símbolos, A sobre B elevado a la 0 también es 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Por último, tengo que resolver, por ejemplo, 5 medios elevado a la menos 2. Y ya sabemos que eso es lo mismo que hacer 2/5 elevado a la 2. Es decir, invierto la fracción, la doy vuelta y le pongo el exponente positivo. Y bueno, y después resuelvo esta cuenta, ¿no? 2 al cuadrado y 5 al cuadrado. En símbolos podríamos escribir esta manera de resolver las cuentas como A dividido B a la menos n es igual a B dividido A la n. Con respecto a la radicación, para tener en cuenta, en primer lugar es lo mismo que para las potencias, una especie de distribución de la raíz. Dividimos la raíz entre el numerador y el denominador y resolvemos la cuenta. Por último, si queremos resolver una cuenta en la que tenemos una raíz y una potencia, es lo mismo que escribir el número que teníamos dentro de la raíz y como exponente escribir el 2 que ya teníamos dividido el 3 del índice de la raíz. Por lo tanto, en símbolos se escribe de esta manera, ¿sí? La base es la misma, fíjense, y el exponente es el número que ya teníamos dividido el índice de la raíz. Dicho esto, vamos a pasar a las propiedades de la potenciación. Primera propiedad, propiedad distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que resolver esta cuenta. 3 medios por 1 medio elevado al cubo. Bueno, ustedes me podrían decir, lo resolvemos de esta forma. Resolvemos 3 por 1 y 2 por 2 y el resultado lo elevamos al cubo, ¿sí? 3 por 1 es 3, 2 por 2 es 4, elevado al cubo 27/64. Pero la idea de esta propiedad es que lo podamos resolver de otra manera. ¿Cómo? Tenemos la misma cuenta, pero vamos a distribuir esa potencia con los dos factores de la multiplicación de esta manera. 3 medios elevado al cubo y 1 medio elevado al cubo. Resuelvo por separado estas dos potencias y encuentro el resultado. Fíjense que el resultado es el mismo. La diferencia entre la primera forma es que no aplicamos ninguna propiedad y la segunda forma aplicamos la propiedad distributiva con respecto a la multiplicación, ¿sí? En símbolos se escribe de esta manera. Un producto de dos fracciones elevado al mismo exponente es lo mismo que escribir las dos fracciones por separado con el mismo exponente. Por otro lado, con la división pasa exactamente lo mismo. Imagínense que quiero resolver esta cuenta, 2/3 dividido 5 medios elevado al cubo. Bueno, resolvemos la división primero que se encuentra dentro del paréntesis y nos da 4/15. Si esto lo elevamos al cubo, obtenemos como resultado 3.375. Ahora, si yo aplico la propiedad distributiva, distribuyo la potencia, que es 3, entre las dos fracciones, puedo resolver por separado las dos fracciones elevadas al cubo. La primera da 8/27 y la segunda 125 y por último resuelvo esta división. En símbolo sería de la siguiente manera. Tenemos una división de dos fracciones con el mismo exponente y lo escribimos de manera separada cada fracción con el mismo exponente. Siguiente propiedad, potencia de otra potencia. Imaginemos que tenemos que resolver 1 medio elevado al cuadrado, pero a su vez esto está elevado al cubo. En principio podríamos resolverlo de esta manera. 1 medio al cuadrado sabemos que es 1/4 y a su vez está elevado al cubo. Esto da como resultado 1/64. Pero vamos a resolver ahora la misma cuenta aplicando la propiedad potencia de otra potencia, que simplemente
lo que tenemos que hacer es escribir la misma base y multiplicar los dos exponentes, ¿sí? En este caso es 1/2 elevado a la 2 por 3. Esto ya sabemos que es igual a 1/2 elevado a la 6 y 1/2 elevado a la 6 es igual a 1 sobre 64 avos. En símbolos simplemente tenemos una fracción a sobre b elevado a la n a su vez elevado a la m. Esto es igual a esa fracción elevado a la n por m. Por último tenemos la propiedad que se aplica a la multiplicación y división de potencias que tienen bases iguales. Ejemplo, 1/2 al cuadrado por 1/2 al cubo. Fíjense, es la misma base y dos potencias diferentes. Podríamos resolver las dos potencias por separado, 1/4 por 1/8 y multiplicar los resultados. Pero vamos a aplicar la propiedad. La propiedad dice que si tenemos la misma base, podemos escribir la base una sola vez y sumar los exponentes. Es decir, tenemos por resultado 1/2 a la quinta. Eso da, por supuesto, también 1 dividido 32. En símbolos se escribe de la siguiente manera. A sobre b elevado a la n por a sobre b elevado a la m es igual a a sobre b elevado a la n más m. Sumamos los exponentes. Lo mismo pasa con la división, pero en este caso, en vez de sumar los exponentes, los vamos a restar, ¿sí? El resultado, fíjense que es el mismo. Y en símbolos es igual que el anterior. A sobre b elevado a la n dividido a sobre b elevado a la m. Fíjense, tenemos la misma base y diferentes exponentes en una división. Vamos a escribir la base una sola vez y restamos los exponentes. Vamos a pasar ahora a las propiedades de la radicación. La primera propiedad de la radicación que vamos a ver es muy similar a la que vimos de la potenciación, ¿sí? Tenemos un producto de dos fracciones que están dentro de una raíz, ¿sí? Esto es lo mismo que escribir cada fracción con la raíz cúbica, ¿sí? Y lo resolvemos por separado. En símbolos se escribe de la siguiente manera. Tenemos la raíz de una fracción a sobre b por una fracción c sobre d es igual a escribirlas de manera separada, ¿sí? Distribuimos la raíz en las dos fracciones. Y lo mismo pasa con la división, ¿sí? Acá podemos distribuir la raíz en las dos fracciones. Y en símbolos se escribe de manera similar pero con división. Un detalle importante. Estas dos propiedades me sirven para resolver cuentas que se presentan de esta manera o bien que se presentan de esta manera. Ya tengo separadas las dos raíces, fíjense, y yo aplico la propiedad y ¿qué hago? Las vuelvo a escribir pero dentro de la misma raíz, ¿sí? Resuelvo la multiplicación y por último resuelvo la cuenta. Muy bien, vamos a pasar a la última propiedad de la radicación. Se llama raíz de otra raíz y es muy similar a la propiedad potencia de otra potencia. Ejemplo, tenemos la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 1 sobre 64. Podríamos resolverlo diciendo, bueno, la raíz cuadrada de 1 sobre 64 es 1/8 y ahora tenemos que resolver la raíz cúbica de 1/8. Eso nos da 1/2. Pero si aplicamos la propiedad de la radicación raíz de otra raíz para resolver el mismo cálculo, sabemos que es lo mismo que resolver la raíz de 1 sobre 64, pero con índice igual a 3 por 2. ¿Sí? Escribimos una sola raíz y multiplicamos los dos índices. Por último, nos quedaría la raíz con índice 6, ¿sí? De 1 sobre 64 y también es 1/2. Fíjense que el resultado es el mismo, con la diferencia de que de la primera manera no aplicamos la propiedad raíz de otra raíz y en la segunda manera sí la aplicamos. Y en símbolos se escribe de la siguiente manera. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando. Con respecto a la potenciación, podríamos decir que una potencia de una fracción es lo mismo que escribir el numerador elevado a esa potencia y el numerador elevado a esa potencia. Por otro lado, cualquier potencia con exponente 0 es igual a 1 y si tenemos un exponente negativo, damos vuelta a la fracción y escribimos el exponente positivo. Con respecto a la radicación, también podemos distribuir la raíz con respecto al numerador y al denominador. Y si tenemos una raíz y dentro tenemos una potencia, podemos escribir el exponente como la potencia dividido el índice de la raíz. Muy bien, resumen de las propiedades. Primer propiedad, distributiva con respecto a la multiplicación, tanto en la potencia como en la raíz. Distributiva con respecto a la división, lo mismo, potencia y raíz. Potencia de otra potencia, multiplicamos exponentes. Raíz de otra raíz, multiplicamos índices.
Y por último, multiplicación de potencias de igual base que se suman los exponentes y división de potencias de igual base que se restan los exponentes. Espero que se entienda y cualquier duda me pueden preguntar sin ningún problema.